Cuando Tauro alcanza lo imposible, el firmamento parece contener la respiración. No porque el universo dude de su fuerza, sino porque sabe que algo irreversible está a punto de suceder. Tauro no nace para la prisa ni para el destello efímero, nace del pulso profundo de la materia, del latido lento de la tierra que se forma bajo montañas antiguas y campos que han esperado siglos para florecer. Desde esa raíz milenaria surge una voluntad que no conoce el abandono, una perseverancia que no necesita aplausos, una fe silenciosa que se construye día tras día como una muralla imposible de derribar. Astrológicamente, Tauro es el signo donde el espíritu aprende a habitar el mundo. Después del fuego inicial de la creación, llega el momento de sostener, de dar forma, de convertir la chispa en realidad tangible. Venus lo rige, no como un lujo superficial, sino como la fuerza que reconoce el valor de lo que merece durar. Por eso, cuando Tauro persigue lo imposible, no lo hace por desafío ni por orgullo, sino porque ha sentido en lo más hondo que ese imposible debe existir. Y cuando Tauro siente, el tiempo se vuelve aliado. La epopeya taurina no comienza con estruendo. Comienza con una decisión íntima, casi invisible. Un punto fijo en el horizonte que no se mueve aunque el mundo entero intente desplazarlo. Tauro avanza despacio, pero cada paso se graba en la realidad como una huella definitiva. Donde otros se cansan, Tauro se afirma. Donde otros dudan, Tauro espera. No hay ansiedad en su marcha, porque su poder reside en la constancia, en la repetición sagrada del esfuerzo, en la paciencia que desgasta hasta la piedra más dura. El cielo observa cómo los planetas prueban su tempel. Saturno impone límites, retrasos, cargas que parecen excesivas. Marte provoca choques, tensiones, batallas que exigen coraje. Urano sacude el suelo bajo sus pies, intentando arrancarlo de su camino. Pero Tauro, signo fijo, no huye del temblor, se enraiza más profundo. Cada crisis se transforma en músculo espiritual, cada obstáculo en una confirmación silenciosa de que el camino elegido es real. Cuando lo imposible se presenta como un muro infranqueable, Tauro no lo embiste a ciegas. Lo rodea, lo estudia, lo toca con las manos, mide su densidad. A veces se detiene años enteros frente a ese muro, no por miedo, sino porque sabe que incluso las murallas se cansan de resistir a quien no se va. Y un día, sin anuncio previo, la grieta aparece. No es magia repentina, es el resultado de miles de amaneceres sosteniendo la misma intención. En el plano épico, Tauro es el héroe que no abandona el campo de batalla cuando la guerra se vuelve larga. No necesita gloria inmediata ni relatos grandilocuentes. Su victoria es más profunda, transformar lo inalcanzable en parte del paisaje cotidiano. Donde antes había escasez, Tauro construye abundancia. Donde reinaba la inseguridad, levanta estabilidad. Donde todo parecía condenado a derrumbarse, crea estructuras que sobreviven a generaciones. El logro de Tauro no suele ser comprendido al principio. Muchos confunden su calma con pasividad, su silencio con conformismo. Pero cuando lo imposible finalmente se manifiesta, cuando aquello que nadie creía viable se vuelve sólido, productivo y real, entonces el mundo entiende que ha presenciado una alquimia rara, la materia obedeciendo a la voluntad paciente. Astrológicamente, ese es el momento en que la Tierra responde. El cuerpo, el trabajo, los recursos, el tiempo mismo se alinean con Tauro porque reconocen en él a su legítimo arquitecto. No hay conquista violenta, sino una integración natural. Lo imposible deja de ser un sueño y se convierte en territorio habitado, cuidado, protegido. Y así, cada vez que Tauro alcanza lo imposible, el cosmos aprende una lección antigua y poderosa: no todo lo grandioso nace del rayo o del trueno. Algunas de las mayores hazañas del universo se construyen en silencio, con manos firmes, con una fe que no necesita pruebas externas, con la certeza profunda de que aquello que se cultiva con amor, paciencia y determinación termina, inevitablemente, por florecer. Hay dimensiones más profundas en la gesta de Tauro que no siempre se revelan en el relato visible del logro. Una de ellas es la relación íntima entre el cuerpo y el destino. Tauro no persigue lo imposible desde una idea abstracta, sino desde la encarnación total de su propósito. El cuerpo se convierte en templo y herramienta, en ancla y en brújula. Cada esfuerzo se somatiza, cada avance se vuelve resistencia física, cada caída fortalece la estructura interna. En Tauro, la voluntad no flota, pesa, se apoya, se afirma. Por eso su camino enseña que lo imposible no se conquista negando los límites humanos, sino honrándolos y expandiéndolos poco a poco.
También existe una dimensión ancestral en su hazaña. Tauro carga con memorias antiguas, con la sabiduría de quienes sembraron antes y no vieron la cosecha. Cuando alcanza lo imposible, no lo hace solo por sí mismo, sino como culminación de procesos que comenzaron mucho antes. Astrológicamente, Tauro es guardián de linajes, de valores heredados, de pactos silenciosos con la tierra y el tiempo. Cada meta lograda es una restitución, un acto de justicia cósmica que devuelve sentido a esfuerzos olvidados. Así, su épica no es individualista, es una victoria que repara, que estabiliza, que ofrece refugio a otros. Hay además un aspecto poco visible pero decisivo, la relación de Tauro con el placer y el goce como fuerza creadora. Lejos de ser distracción, el disfrute consciente es combustible para su resistencia. Tauro sabe que sostener lo imposible exige nutrición emocional, sensorial y espiritual. El contacto con la belleza, con la música, con los sabores, con la calma, no es un premio final, sino parte del proceso. Desde la astrología, Venus enseña que lo que se ama se protege, y lo que se protege perdura. Tauro alcanza lo imposible porque no se sacrifica hasta el vacío, sino que se cuida para durar. En su recorrido también aparece la sombra, y es esencial nombrarla. La terquedad, el miedo al cambio, el apego excesivo a lo conocido pueden volverse cárceles. Pero cuando Tauro integra esta sombra, la transforma en una fortaleza sin rigidez. Aprende que sostener no siempre significa retener, y que la verdadera estabilidad a veces requiere soltar formas antiguas para que lo esencial sobreviva. En ese punto, lo imposible no solo es un logro externo, sino una transformación interna que libera energía atrapada durante años. El tiempo juega un papel casi sagrado en esta narrativa. Tauro no vive el tiempo como urgencia, sino como aliado silencioso. Las estaciones, los ciclos, las repeticiones enseñan que todo crecimiento real necesita maduración. Astrológicamente, Tauro comprende que no todo debe florecer a la vez, y que hay semillas que solo germinan después de inviernos largos. Alcanzar lo imposible implica confiar en procesos invisibles, en trabajos subterráneos que no reciben reconocimiento inmediato pero sostienen el resultado final. Cuando finalmente lo imposible se manifiesta, Tauro no lo exhibe como trofeo. Lo habita, lo cuida, lo vuelve fértil para que otros también puedan apoyarse en ello. Esa es una de sus mayores hazañas épicas, convertir el logro en un punto de estabilidad colectiva. Su victoria no deslumbra solo por su magnitud, sino por su utilidad, por su capacidad de sostener vida, proyectos, sueños ajenos. Desde el cielo, esta culminación se siente como un reajuste del orden natural. Las fuerzas que antes parecían adversas se aquietan, porque la coherencia entre deseo, esfuerzo y realidad se ha sellado. Tauro demuestra que lo imposible no siempre se rompe, a veces se ablanda, se transforma, se rinde ante quien tuvo la paciencia de permanecer. Y así, en un universo que a menudo glorifica la velocidad y el impacto inmediato, la epopeya de Tauro deja una enseñanza profunda y motivadora. La verdadera grandeza no siempre se ve en el primer acto, ni en el clímax estruendoso, sino en la capacidad de sostener una visión hasta que la realidad, agotada de resistirse, decide convertirse en ella. Hay todavía capas más sutiles en la travesía de Tauro hacia lo imposible, zonas donde la astrología se vuelve casi mística y la épica se manifiesta como una fuerza silenciosa que ordena el caos. Una de esas capas es la relación de Tauro con el silencio. Mientras otros signos necesitan declarar su intención al mundo, Tauro la guarda como una semilla en la oscuridad. El silencio no es ausencia de acción, sino concentración absoluta. En ese silencio se acumula poder, se afina la dirección, se fortalece la determinación. Lo imposible, antes de ser conquistado, es escuchado en lo profundo, como un llamado que solo se revela a quien sabe callar lo suficiente. Existe también una conexión profunda con la ley del valor. Tauro no confunde lo difícil con lo valioso, ni lo imposible con lo inalcanzable. Sabe distinguir aquello que exige esfuerzo verdadero de lo que simplemente desgasta. Esta sabiduría lo lleva a invertir energía solo en lo que tiene raíz, en lo que puede sostenerse en el tiempo. Astrológicamente, esta cualidad convierte a Tauro en alquimista de recursos, transforma lo poco en suficiente, lo suficiente en abundante, y la abundancia en estabilidad. Cuando alcanza lo imposible, no lo hace agotando la fuente, sino ampliándola. En el plano épico, Tauro encarna al constructor del mundo después de la batalla. No es quien inicia el conflicto ni quien proclama la victoria, sino quien restaura el orden cuando todo ha quedado fragmentado. Su hazaña es levantar de nuevo lo que fue derribado,
devolver forma a lo que parecía irrecuperable. Hay heroísmo en permanecer cuando otros se marchan, en reconstruir cuando el entusiasmo ya se ha disipado. Lo imposible, en este contexto, no es solo alcanzar una cima, sino sostenerla sin que se derrumbe. Otra dimensión esencial es la relación de Tauro con la fe tangible. No es una fe abstracta ni ciega, sino una confianza que se renueva con cada pequeño resultado. Tauro cree porque ve crecer lo que ha sembrado, porque toca la realidad que va moldeando. Esa fe acumulativa crea una fuerza imparable. Incluso cuando no hay señales externas, Tauro confía en la coherencia interna de su camino. Y esa coherencia, tarde o temprano, reorganiza el entorno para que lo imposible encuentre un lugar donde existir. También hay un aspecto profundamente transformador en la manera en que Tauro enfrenta la pérdida. Cuando algo se derrumba, cuando un sueño parece fracasar, Tauro no huye del duelo. Se queda, procesa, asimila. Cada pérdida se convierte en materia prima para una forma más sólida de futuro. Astrológicamente, esto lo vincula con los ciclos de muerte y renacimiento de la naturaleza. Nada se desperdicia. Incluso lo que duele se integra. Así, lo imposible no surge de la negación del fracaso, sino de su lenta transmutación en sabiduría. El vínculo con la tierra no es solo simbólico, es espiritual. Tauro enseña que lo sagrado no está separado de lo cotidiano. Trabajar, cuidar, sostener, repetir, son actos rituales cuando se hacen con presencia. En esa sacralidad cotidiana, lo imposible deja de ser una idea lejana y se convierte en una tarea diaria. Cada gesto cuenta. Cada día suma. Cada acto coherente refuerza el destino. Cuando Tauro finalmente encarna lo imposible, se produce un fenómeno silencioso pero poderoso, el entorno se estabiliza. El caos disminuye, las estructuras se ordenan, la vida encuentra un ritmo más habitable. Esta es una victoria que no solo beneficia al héroe, sino al territorio entero. Por eso su epopeya tiene un impacto duradero. No es un relámpago que ilumina y desaparece, sino una luz constante que permite ver con claridad. En un universo que a menudo premia la rapidez y el ruido, Tauro revela una verdad profunda y motivadora: lo imposible no siempre se conquista acelerando, sino permaneciendo. Permanecer fiel, permanecer presente, permanecer firme. Y en esa permanencia, el mundo, poco a poco, aprende a ceder. Aún queda una dimensión decisiva en la narrativa de Tauro cuando se aproxima a lo imposible, la relación con el deseo profundo y la lentitud consciente como acto de poder. Tauro no desea desde la carencia ni desde la ansiedad, sino desde una afinación interna que se va depurando con el tiempo. Lo que no es auténtico se cae solo del camino. Por eso, aquello que finalmente persigue ha pasado por innumerables capas de silencio, espera y confirmación interior. Cuando el deseo ha sobrevivido a la comodidad, al cansancio y a la tentación de abandonar, se convierte en una fuerza estable, casi gravitatoria, capaz de reorganizar la realidad a su alrededor. Desde la astrología, Tauro representa el punto donde la energía aprende a quedarse. No huye cuando las cosas se vuelven densas, se asienta. Esta cualidad lo convierte en un faro invisible para otros, incluso sin proponérselo. Cuando Tauro avanza hacia lo imposible, su sola permanencia crea caminos donde antes había incertidumbre. Personas, circunstancias y oportunidades comienzan a alinearse no por imposición, sino por coherencia. La constancia genera confianza, y la confianza abre puertas que la fuerza bruta jamás podría mover. Hay también un vínculo profundo con la noción de merecimiento. Tauro sabe, en lo más hondo, que lo imposible no se arranca al universo, se recibe cuando se ha construido el espacio interno para sostenerlo. Esta comprensión evita el colapso que a menudo sigue a los logros rápidos. Tauro se prepara durante años para recibir aquello que otros no sabrían conservar. Así, cuando lo imposible se manifiesta, no desborda ni destruye, se integra como una extensión natural de la vida. En el plano épico, Tauro encarna al guardián del fuego lento. No el fuego que arrasa, sino el que calienta, funde, transforma sin destruir. Su batalla no es contra enemigos visibles, sino contra la erosión del sentido, contra el desgaste de la fe, contra la tentación de renunciar cuando nadie mira. Cada día que Tauro elige continuar, incluso sin resultados inmediatos, está escribiendo una epopeya invisible que solo se revela completa al final del trayecto. Existe además una relación profunda con la dignidad. Tauro no negocia su valor para alcanzar una meta.
Prefiere avanzar menos antes que traicionarse. Esta fidelidad a sí mismo es una de las razones por las que lo imposible termina cediendo. El universo responde a la coherencia sostenida, a la integridad que no se fragmenta bajo presión. Cuando Tauro llega, llega entero, sin partes negadas ni sacrificios irreparables. El camino también incluye momentos de aparente inmovilidad, que desde fuera pueden confundirse con estancamiento. Pero en Tauro, la quietud es gestación. Bajo la superficie, algo se está consolidando, algo está encontrando su forma definitiva. Astrológicamente, este es el tiempo de la raíz creciendo antes de que el árbol se atreva a elevarse. Lo imposible se prepara en estas pausas densas, donde nada parece avanzar pero todo se está fortaleciendo. Cuando la meta finalmente se vuelve realidad, Tauro no experimenta euforia desmedida, sino una calma profunda. Una sensación de reconocimiento mutuo entre su esfuerzo y el mundo. Lo imposible alcanzado no es una ruptura del orden, sino su confirmación. Todo encaja porque ha sido construido respetando los ritmos naturales, los límites reales, los ciclos necesarios. Y quizá la enseñanza más poderosa de esta travesía es que Tauro demuestra que la épica no siempre grita. A veces camina despacio, trabaja en silencio, sostiene cuando nadie aplaude. Y sin embargo, es precisamente esa forma de avanzar la que convierte lo imposible en algo estable, habitable y duradero. En esa alquimia paciente, Tauro deja una huella que no se borra, una prueba viva de que la constancia consciente puede, con el tiempo suficiente, doblar incluso las leyes más rígidas de la realidad. Todavía hay un plano más profundo desde el cual comprender la gesta de Tauro frente a lo imposible, la relación entre destino y elección consciente. En Tauro, el destino no se vive como una imposición externa ni como una línea rígida ya trazada, sino como una materia maleable que responde a la fidelidad sostenida. Astrológicamente, este signo enseña que el destino se cultiva, se trabaja y se honra. Cada decisión coherente refuerza una dirección invisible que, con el tiempo, se vuelve ineludible. Así, lo imposible no es una anomalía del camino, sino una estación prevista desde siempre, a la que solo se llega permaneciendo. Existe también una alquimia particular en la forma en que Tauro transforma la repetición en poder. Donde otros ven monotonía, Tauro ve ritual. La repetición no desgasta cuando tiene sentido, consolida. Cada gesto reiterado con presencia va cargándose de intención, de energía acumulada, de memoria viva. En esta constancia ritualizada, lo imposible comienza a perder su carácter extraordinario. Se vuelve una consecuencia natural de haber hecho lo correcto incluso cuando no había recompensa inmediata. La épica aquí no surge del evento único, sino de la fidelidad diaria a un propósito silencioso. Otra dimensión poco explorada es la relación de Tauro con el miedo. No es un signo que lo niegue ni que lo enfrente con temeridad. Tauro convive con el miedo, lo integra, lo vuelve parte del paisaje interno. El miedo se convierte en señal de cuidado, en límite consciente, en alerta que refuerza la preparación. Astrológicamente, esta es una de sus mayores fortalezas, no confunde valentía con imprudencia. Por eso, cuando se acerca a lo imposible, lo hace con una solidez que reduce el riesgo de colapso. El miedo no paraliza, estructura. En el plano épico, Tauro representa al héroe que sabe cuándo resistir y cuándo ceder sin rendirse. Esta sabiduría fina, casi imperceptible, es la que permite atravesar pruebas prolongadas sin perder el centro. Tauro no se quiebra en las derrotas parciales porque no las interpreta como finales. Cada retroceso es incorporado como ajuste, como refinamiento del camino. Así, lo imposible no se persigue en línea recta, sino en una espiral paciente que siempre vuelve al núcleo esencial. Hay también una relación profunda con la lealtad a la propia visión. Tauro no se deja seducir fácilmente por caminos alternativos que prometen resultados más rápidos pero menos auténticos. Esta fidelidad puede parecer obstinación desde fuera, pero en realidad es una escucha profunda de la propia verdad. Astrológicamente, esta cualidad ancla a Tauro en una frecuencia estable que, con el tiempo, se vuelve magnética. Lo imposible se acerca porque reconoce un espacio seguro donde manifestarse sin deformarse. En niveles más sutiles, Tauro enseña que la abundancia no es acumulación, sino circulación consciente. Cuando alcanza lo imposible, no lo retiene por miedo a perderlo. Lo administra, lo cuida, lo hace útil. Esta relación madura con el logro evita el vacío posterior que muchos experimentan tras alcanzar grandes metas. Tauro no cae en la desorientación del después,
porque su sentido no estaba puesto en la meta como fin, sino en el proceso como forma de vida. El vínculo con la naturaleza interna y externa se profundiza aún más en este punto. Tauro comprende que todo crecimiento tiene un límite saludable, y que forzar más allá de ese límite rompe el equilibrio. Por eso, su conquista de lo imposible no arrasa con el entorno ni consigo mismo. Es una victoria que respeta los ciclos, que deja espacio para el descanso, que permite la regeneración. Astrológicamente, este respeto es una forma elevada de sabiduría, saber cuándo basta, cuándo sostener, cuándo simplemente habitar lo logrado. Finalmente, la mayor enseñanza motivadora de esta epopeya es que Tauro demuestra que la realidad responde a quien no la abandona. No a quien la exige, no a quien la desafía desde la impaciencia, sino a quien permanece en diálogo constante con ella. Lo imposible se revela entonces no como un acto de ruptura, sino como una alianza sellada con el tiempo, la materia y la voluntad consciente. Así, la historia de Tauro alcanzando lo imposible no termina en el logro. Continúa en la forma en que ese logro se vuelve suelo firme, punto de apoyo, lugar habitable. En un universo que cambia sin cesar, Tauro deja una huella rara y poderosa, la prueba de que permanecer fiel, incluso cuando todo invita a desistir, puede convertir lo inalcanzable en fundamento. Y en ese fundamento, la vida no solo continúa, florece con una fuerza tranquila, profunda y duradera. Aún queda un estrato más hondo en la comprensión de Tauro cuando se enfrenta a lo imposible, un territorio donde la astrología se funde con la noción de propósito encarnado. Tauro no vive su misión como una carrera hacia un objetivo, sino como una forma de habitar el mundo. Lo imposible no es un punto lejano al que llegar, sino una vibración que se va integrando lentamente en la vida cotidiana. Cada elección coherente, cada acto sostenido, cada límite respetado va moldeando una realidad que, sin notarlo, comienza a parecerse a aquello que antes parecía inalcanzable. Existe una relación íntima entre Tauro y la noción de confianza profunda en la vida. No una confianza ingenua, sino una certeza que se construye a partir de la experiencia directa. Tauro ha visto caer promesas, ha atravesado demoras, ha cargado con pesos prolongados, y aún así elige seguir creyendo en la posibilidad de que lo sólido se construye. Esta fe sin dramatismo es una de sus armas más poderosas. No necesita convencer a nadie, porque se sostiene por sí misma. Lo imposible empieza a ceder cuando se enfrenta a una convicción que no depende de resultados inmediatos. En el plano épico, esta cualidad convierte a Tauro en una figura que inspira sin proclamarse. Su sola presencia transmite estabilidad en medio del caos. Cuando todo se mueve demasiado rápido, Tauro recuerda que hay fuerzas que avanzan mejor despacio. Cuando el mundo se fragmenta, Tauro reúne, consolida, repara. Su épica no consiste en cambiar el curso del destino de forma abrupta, sino en impedir que se desmorone. Y en ese acto de contención, de sostén silencioso, lo imposible se vuelve viable. Hay también una dimensión profunda relacionada con la autovaloración. Tauro no busca lo imposible para demostrarse digno, sino porque sabe que es digno de construir algo que perdure. Esta diferencia es crucial. Desde la astrología, Tauro enseña que el valor propio no se negocia con el esfuerzo, se expresa a través de él. Por eso su camino no está marcado por la autoexigencia destructiva, sino por un compromiso firme con lo que considera esencial. Lo imposible alcanzado desde este lugar no agota, afirma. Otra capa poco explorada es la relación de Tauro con el ritmo interno. Tauro no se compara, no acelera para alcanzar a otros, no se desvía por presión externa. Escucha su propio compás, y esa fidelidad rítmica le permite llegar entero. Astrológicamente, esta sincronía interna genera una armonía con los ciclos mayores. Cuando Tauro avanza en su tiempo, el entorno comienza a responder. Las oportunidades llegan cuando pueden ser sostenidas, no antes ni después. Así, lo imposible aparece en el momento exacto en que puede volverse estable. También existe una sabiduría profunda en la manera en que Tauro maneja la energía vital. No la dispersa, no la dilapida en luchas innecesarias. Sabe reservar fuerzas, administrar silencios, elegir batallas. Esta economía energética es clave para hazañas prolongadas. Mientras otros se consumen en picos de intensidad, Tauro permanece. Y esa permanencia, a largo plazo, resulta invencible. Lo imposible no resiste a quien no se desgasta intentando vencerlo, sino que lo rodea con paciencia infinita. En niveles más sutiles, Tauro encarna la reconciliación entre deseo y realidad.
No renuncia a lo que anhela, pero tampoco desprecia lo que es. Esta integración evita la fractura interna que suele impedir los grandes logros. Tauro no vive dividido entre sueño y presente, trabaja para que ambos se encuentren. Cuando lo imposible se manifiesta, no irrumpe como algo ajeno, sino como una extensión natural de lo que ya estaba siendo vivido. La enseñanza motivadora más profunda de este recorrido es que Tauro demuestra que no todo acto heroico requiere sacrificio extremo ni dramatismo. Hay heroísmo en la constancia, en la paciencia, en la fidelidad silenciosa a una visión que madura con el tiempo. Hay grandeza en construir algo que no se cae cuando llegan las tormentas. Lo imposible, bajo la mirada de Tauro, deja de ser un desafío arrogante al universo y se convierte en una colaboración paciente con él. Así, la epopeya de Tauro no se mide por la rapidez del ascenso ni por la espectacularidad del logro, sino por la solidez de lo que queda en pie. Cuando Tauro alcanza lo imposible, no hay estruendo final. Hay silencio fértil. Hay suelo firme. Hay una realidad que, por fin, puede sostener lo que antes solo existía como anhelo. Y en ese acto silencioso, profundo y definitivo, se revela una de las verdades más poderosas del camino astrológico: lo que se construye con paciencia, coherencia y presencia no solo se alcanza, se convierte en hogar. Todavía existe un nivel más interno desde el cual se despliega la epopeya de Tauro frente a lo imposible, un plano donde la astrología deja de ser símbolo y se vuelve experiencia vivida. En este nivel, Tauro encarna la relación entre el alma y la materia como un pacto sagrado. Nada se construye sin respeto por la densidad del mundo, pero nada permanece inmóvil cuando la intención es verdadera. Tauro entiende que la materia no es un obstáculo espiritual, sino su lenguaje más antiguo. Por eso, cuando avanza hacia lo imposible, no intenta escapar de la realidad, la vuelve aliada, la moldea con paciencia, la escucha hasta comprender cómo quiere ser transformada. Hay una sabiduría profunda en la forma en que Tauro se vincula con el cansancio. No lo niega ni lo dramatiza. El cansancio es una señal de ajuste, no de renuncia. Tauro sabe cuándo detenerse sin abandonar, cuándo descansar sin retroceder. Esta relación madura con el esfuerzo le permite sostener procesos que otros no podrían atravesar sin romperse. Astrológicamente, esta es una de sus mayores fortalezas invisibles, la capacidad de continuar sin perder la conexión consigo mismo. Lo imposible no se conquista a costa de la vida, sino integrándola. En el plano épico, Tauro representa al héroe que no se disocia de su humanidad. No sacrifica el cuerpo, el placer, el vínculo con lo simple en nombre de una meta grandiosa. Al contrario, integra lo cotidiano como parte esencial de la gesta. Comer, descansar, cuidar, repetir, se convierten en actos heroicos cuando sostienen un propósito mayor. Esta épica sin grandilocuencia redefine el concepto de victoria: ganar no es imponerse, sino permanecer entero. Existe también una relación profunda con la confianza en el proceso invisible. Tauro sabe que no todo crecimiento se ve, que no toda transformación deja huella inmediata. Aprende a respetar los tiempos muertos, las fases de aparente estancamiento, los periodos donde nada parece avanzar. En esos momentos, lejos de desesperar, Tauro se consolida. Astrológicamente, este respeto por lo invisible permite que las raíces se profundicen. Cuando finalmente lo imposible emerge, lo hace con una solidez que no admite derrumbes repentinos. Otra dimensión poco desarrollada es la relación de Tauro con la humildad activa. No se trata de minimizarse, sino de no colocarse por encima del proceso. Tauro no se cree dueño del resultado, se reconoce colaborador. Esta humildad no debilita, fortalece. Al no imponer su ego sobre la realidad, permite que la realidad coopere. Lo imposible se vuelve posible cuando no es forzado, cuando se le ofrece un espacio donde manifestarse sin violencia. En niveles más sutiles, Tauro enseña una relación distinta con el control. No intenta dominar cada variable, sino asegurar las bases esenciales. Confía en que, si el fundamento es firme, el resto encontrará su forma. Esta confianza estructural libera energía y evita el desgaste innecesario. Astrológicamente, esta es una expresión elevada de la estabilidad, no rigidez, sino coherencia sostenida. Lo imposible no requiere control absoluto, sino consistencia profunda. También hay una enseñanza poderosa en la forma en que Tauro atraviesa la soledad del camino largo. Muchas de sus gestas se desarrollan sin testigos, sin validación, sin promesas externas de éxito. Tauro aprende a acompañarse a sí mismo,
a encontrar sentido en el propio compromiso. Esta autosuficiencia emocional no aísla, fortalece. Cuando lo imposible se alcanza, Tauro no depende del reconocimiento para sentirse completo. El logro es interno antes de ser externo. Finalmente, la dimensión más motivadora de esta travesía es que Tauro demuestra que la realidad responde a quien la honra. No a quien la desafía desde la impaciencia, ni a quien la abandona por miedo, sino a quien la trabaja con respeto, constancia y amor por lo que está construyendo. Lo imposible no se rompe ni se fuerza, se cultiva hasta que madura. Así, la epopeya de Tauro no culmina en un instante glorioso, sino en una estabilidad conquistada. Lo que parecía inalcanzable se vuelve cotidiano. Lo que parecía lejano se convierte en suelo firme. Y en ese silencio posterior al logro, cuando no hay aplausos ni urgencias, se revela la verdad más profunda de su camino: lo imposible no fue vencido, fue integrado. Y al integrarse, dejó de ser imposible para convertirse en vida sostenida, en realidad habitable, en permanencia. Aún puede explorarse una dimensión más delicada y poderosa en la relación de Tauro con lo imposible, la forma en que este signo transforma la espera en un acto creativo. Para Tauro, esperar no es suspender la vida ni quedar a merced del azar. La espera es un estado activo, cargado de intención, donde cada día suma aunque no se vea el resultado. Astrológicamente, esta cualidad conecta a Tauro con los ciclos de gestación profunda, esos tiempos en los que la realidad parece inmóvil pero en los que se está reordenando desde adentro. Lo imposible se va gestando en ese espacio silencioso donde nada parece suceder y, sin embargo, todo está cambiando. Existe también una relación íntima con la memoria del esfuerzo. Tauro no olvida lo que costó llegar hasta donde está. Esa memoria no pesa como carga, sino que actúa como ancla de gratitud y conciencia. Cada logro contiene el recuerdo de los pasos previos, de las caídas, de los días repetidos sin recompensa visible. Esta memoria impide que el éxito se vuelva vacío o arrogante. Cuando Tauro alcanza lo imposible, lo habita con respeto, sabiendo que su solidez proviene de todo lo atravesado. Astrológicamente, esta conciencia convierte al logro en un lugar sagrado. En el plano épico, esta cualidad se manifiesta como una nobleza silenciosa. Tauro no necesita imponer su historia ni demostrar su resistencia. Su presencia basta. Hay una autoridad natural que emana de quien ha sostenido el peso del tiempo sin quebrarse. Esa autoridad no intimida, tranquiliza. Lo imposible, frente a esa calma firme, pierde su carácter amenazante y se vuelve negociable, maleable, posible. Otra capa profunda es la relación de Tauro con la coherencia emocional. No reprime lo que siente, pero tampoco se deja gobernar por impulsos pasajeros. Aprende a distinguir entre emociones transitorias y verdades duraderas. Esta estabilidad emocional le permite no abandonar el camino en momentos de frustración ni desviarse por entusiasmos efímeros. Astrológicamente, esta capacidad de sostener el centro emocional es clave para atravesar procesos largos. Lo imposible no se alcanza reaccionando, sino permaneciendo fiel a una dirección interna más profunda que el estado del momento. También hay una dimensión de reconciliación con la lentitud del mundo. Tauro no lucha contra los ritmos naturales, los incorpora. Comprende que todo lo que realmente perdura necesita tiempo para asentarse. Esta aceptación no es resignación, es sabiduría. Al no violentar los procesos, Tauro evita rupturas innecesarias y construye bases que no se erosionan con facilidad. Lo imposible se vuelve alcanzable porque ha sido alineado con el pulso real de la vida. En niveles más sutiles, Tauro enseña una relación distinta con la esperanza. No una esperanza ansiosa, que depende de señales externas, sino una esperanza encarnada en el hábito, en la repetición, en el compromiso diario. Cada acción coherente renueva la esperanza sin necesidad de promesas. Astrológicamente, esta forma de esperanza es una fuerza gravitatoria, atrae resultados porque no duda de su propia legitimidad. Lo imposible comienza a acercarse cuando deja de ser una expectativa y se convierte en una práctica. Hay también una enseñanza profunda en la manera en que Tauro maneja la frustración. No la convierte en drama ni en autoataque. La frustración se procesa, se digiere, se transforma en ajuste de rumbo. Cada vez que algo no resulta, Tauro aprende algo concreto que fortalece el siguiente intento. Esta relación pragmática con el error es una de sus mayores ventajas épicas. Lo imposible no se logra a pesar de los fracasos, sino gracias a lo que enseñan.
Finalmente, la dimensión más inspiradora de esta travesía es que Tauro demuestra que el mundo responde a quien no se traiciona en el tiempo. No a quien corre detrás de resultados inmediatos, no a quien se dispersa buscando atajos, sino a quien permanece alineado con su esencia incluso cuando el camino se vuelve largo y silencioso. Lo imposible, enfrentado a esta fidelidad sostenida, termina cediendo no por agotamiento, sino por reconocimiento. Así, la historia de Tauro alcanzando lo imposible se revela como una lección profunda y motivadora. No todo lo que tarda está negado, no todo lo que pesa es un obstáculo, no todo lo que parece inmóvil está detenido. Hay fuerzas que avanzan despacio porque están construyendo algo que no se caerá. Y Tauro, con su constancia tranquila y su fe encarnada, demuestra que incluso lo más resistente del universo termina transformándose cuando se lo encuentra con paciencia, coherencia y una voluntad que sabe permanecer.